Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos antes de iniciar la sesión del día de hoy para que las personas que nos van a acompañar esta mañana como auditores se conecten. Más o menos en unos 40, 60 segundos vamos a dar inicio. Ya tenemos acá con nosotros a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central. Entonces simplemente esperamos que se conecten las personas que nos van a escuchar y arrancamos alrededor de un minuto más o menos aproximadamente. Muchas gracias. Creo que podemos ya ir iniciando. Poco a poco se van a ir conectando más personas. Les damos la bienvenida, les dan muy buenos días a esta sesión de nuestro programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas y del subprograma, llamémoslo así, de diálogo sobre economía y políticas públicas. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a don Roger Madrigal, es el presidente actual del Banco Central de Costa Rica. Don Roger es un viejo conocido de la política económica pública de Costa Rica. Muchos años como director de la división económica del Banco Central y como economista jefe del Banco Central. Y es la persona y, eh, es la persona que ha estado detrás de ese proceso de transformación del Banco Central de Costa Rica en las últimas décadas, ese movimiento hacia un esquema de metas de inflación, el lograr domar las inflaciones persistentemente altas que tuvimos durante muchos años en el pasado. En gran medida es parte del trabajo, por una parte técnica, de don Roger en sus cargos anteriores, y es sin duda uno de los artífices del Banco Central actual desde un rol técnico. Entonces, es un gusto contar con usted hoy acá con nosotros. Eh, y le agradecemos nuevamente muchísimo que saque un tiempo de su agenda tan apretada para comentar con nosotros lo que está viendo el Banco Central en materia de la situación económica local y poder conversar un poquitito hacia futuro acerca de temas vinculados con la política monetaria, cambiaria, las perspectivas en materia inflacionaria y de la economía internacional. Así que, don Roger, de verdad, muchísimas gracias. La mecánica de la sesión es, don Roger nos tiene preparados una presentación. Después de esa presentación abriremos un espacio de preguntas que pueden realizar ya sea a través del chat de preguntas y respuestas o levantando la mano y a viva voz cuando activemos el micrófono correspondiente. Así que sin más, de verdad, don Roger, muchas gracias. Adelante. Bueno, no, el agradecido soy yo, bueno, por dos cosas en este momento. Una, por su generosa introducción, sus generosas palabras, muy amable de su parte. Luego, lo otro es darle la oportunidad al banco. El banco siempre valora estas oportunidades de poder comunicarse con la población. Entiendo que este foro es un foro especializado de tomadores de decisiones, conocedores de finanzas, empresarios y demás. Inclusive, bueno, es probable que haya tomadores de opinión. Todo eso lo agradecemos para poder explicar. El banco en estos momentos está en una coyuntura difícil por la inflación, ya vamos a hablar de eso, entonces entender qué es este fenómeno inflacionario que estamos enfrentando, por qué el banco ha hecho lo que está haciendo y qué más puede hacer, explicar algunas de las medidas que se han tomado tal vez en los últimos, no voy a decir 2 meses, sino uno podría hablar de los últimos 7 meses, porque en realidad el ciclo en el cambio de la política inició desde diciembre de 2021. Es una continuidad a una política que ya el banco estaba delineando. Entonces, agradecido por la introducción. No sé si lo que corresponde en este momento es compartir pantalla e iniciar. Correcto, don Roger, así es. Puede ya compartir pantalla y damos inicio a su presentación para luego pasar a las consultas. Perfecto. Me dicen qué es lo que están viendo. Que siempre la pifio. No, ya está perfecto. Esta vez no entramos a la visión de su computador. Estamos directo en la presentación. Perfecto. Cuando don José Luis me invita, me habla que quiere que hable de inflación. Voy a hablar de inflación. Inflación es siempre un tema de Banco Central. Sin embargo, creo que es conveniente dar algún contexto, explicar algunas cosas que están pasando. En Costa Rica hay siempre un alto interés sobre lo que pasa en el mercado cambiario y sobre la actividad económica, pero en el mercado cambiario. Entonces, dar un poco de contexto, ligar el fenómeno inflacionario con el comportamiento de otras macrovariables
y como decía antes, pues tratar de explicar la racionalidad de algunas de las medidas que ha venido tomando el banco en los últimos 7, 8 meses. Lo primero que observo, vamos a ver si se cambió la pantalla, sí. Perfecto, está perfecto. Sí. Perfecto, sí. Muy bien. Lo primero es que hay en la coyuntura internacional recientemente, en meses de abril y mayo, hubo nuevas proyecciones de organismos internacionales. Los organismos internacionales constantemente, igual como el Banco Central, revisan sus proyecciones. Entonces, el Banco Mundial y la OCDE revisaron a la baja sus proyecciones de crecimiento para el 2022-2023. Esto como consecuencia de fenómenos como la guerra, que hubo un deterioro en la confianza de los agentes en la recuperación económica. El mundo venía en una recuperación, hay un nuevo choque externo y eso hace cambiar las perspectivas de crecimiento. Y luego se materializan incrementos, sobre todo muy visibles, muy notables, en materias primas, que en esta oportunidad está teniendo porque se conjugan con otros efectos, posturas de política monetaria, presiones de demanda que venían acumuladas de la incipiente recuperación, que se acumulan o se interactúan con otras fuerzas, y entonces es un incremento que no es de precios, sino un incremento inflacionario. Se transmite a una generalidad de bienes y servicios, creo que ya se ha hablado mucho de esto, pero recuerden que hace año y medio más o menos, cuando analistas internacionales observaban que venía un fenómeno inflacionario, la versión o la visión prevalente en ese momento fue que era un fenómeno transitorio. Luego, después de 7, 8 meses de observar que la inflación no cedía, sino que se aumentaba, pues se eliminó del lenguaje la palabra transitorio y más bien estamos hablando de un fenómeno inflacionario al que se le aúna un choque adicional que más bien presenta cierta persistencia. Y la otra cosa que llama la atención es la magnitud. El mundo, no Costa Rica, el mundo está observa de nuevo, después de muchos años, inflaciones de 2 dígitos. Para los costarricenses eso no es nuevo. Para los costarricenses, antes del 2008, 2009, era común, además era la norma para Costa Rica que tuviese inflación de 2 dígitos. Pero para el mundo no, el mundo ya había logrado controlar la inflación. Entonces estamos ante un fenómeno inflacionario que es de cierta forma nuevo, ¿verdad? O relativamente nuevo, algo que se ha observado 40 años o más atrás y por un periodo, digamos, no muy extenso, y ahora el mundo se sorprende con ese número de inflación de 2 dígitos, y lo que todavía provoca algún temor es que no sabemos dónde está el punto de inflexión, ¿verdad? De hecho, ya algunos economistas se moderan en lo que dicen, porque algunos dijeron, bueno, por ahí de marzo o abril, y se sigue observando, estamos con la lectura de la inflación de junio, que todavía hay inflaciones que van incrementando en distintas partes del mundo. Inglaterra la semana pasada me parece 9.1, un país desarrollado de tradición no inflacionaria. Entonces eso preocupa y ocupa obviamente, pero entonces estamos ante algo nuevo. Y la reacción de política monetaria en el mundo, no en Costa Rica, no en el mundo, Costa Rica también, pero es en el mundo, es un endurecimiento de las políticas monetarias, ya sea con los estímulos monetarios que se dieron en el momento o con el instrumento que se usa usualmente, el instrumento que más se utiliza, que es la tasa de interés, la tasa de política monetaria. Entonces vemos en términos de confianza que hay una moderación, una caída en la confianza en los en los consumidores, perdón, en ambos, en empresarios y consumidores. Los empresarios todavía en niveles optimistas, los consumidores en niveles pesimistas, muy probablemente porque son los que con más fuerza sienten el fenómeno inflacionario. Los empresarios, pues de alguna forma, pueden ajustar precios y protegerse en algo, mitigar el efecto. No tanto así los consumidores, sobre todo los de ingresos bajos y fijos. En el caso de los índices de gerentes de compra, el año inicia con un optimismo, termina el 2021 y el 2022 empieza con optimismo y se modera.
se modera y tiene una tendencia creciente en los últimos meses. En China hubo un fenómeno distinto por los cierres y lo que se venía, que estaban observando ellos de los rebrotes, esos índices de compra, los cierres que paraliza actividad, más bien decayó en terreno pesimista y en las últimas lecturas más bien ha recuperado. Lo que dijimos de inflación, ¿verdad? Inflación, vean ustedes los incrementos en granos, metales, combustibles, es una inflación que casi duplica en total, como índice donde se agrega, duplica lo que se tenía en términos de prepandemia. Eso se puede sostener por un tiempo sin que afecte la inflación, pero después de más de 2 años ya es muy difícil y ese efecto es lo que es en parte lo que estamos observando, lo que se observa en el mundo. Hubo un incremento fuerte, alto, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Luego, en las últimas semanas se ha moderado, pero sigue siendo alto, ¿verdad? El precio del petróleo, cuando nosotros hicimos las proyecciones de, de precios del petróleo en el 2021, en convenio con el fondo, suponíamos algo así como de $60 el precio del barril. Al día de ayer estaba en 104. O sea, es un incremento alto, ¿verdad? Que se transmitirá a los precios. Y bueno, ya la manifestación en las inflaciones, simplemente observen inflaciones cercanas al 9 en los países desarrollados, depende de la lectura, si es de mayo o es de junio, y en países emergentes, latinoamericanos, en todo este caso, podríamos ampliar la muestra, pero más bien lo que se observa es la aparición de las inflaciones de 2 dígitos. Observen, por ejemplo, el caso de Chile, un país usualmente referente para nosotros en materia de inflación, porque es un país latinoamericano que por mucho tiempo, muchos años, fue de los que lograron controlar la inflación de manera más temprana y con una disciplina monetaria. Pues bueno, a pesar de ser un país exportador de materias primas, que el choque es distinto a cómo nos afecta a ellos, a cómo nos afecta a nosotros, pues se está manifestando en una inflación alta. Bueno, Brasil sí es un país con una inflación más alta, pero ahí van. Ya vemos Colombia casi al 10% y demás, y no se descarta que al final del año buena parte de esos países en algún momento estén estando como inflaciones de 2 dígitos. Y relacionado con el aumento de la inflación, lo que dijimos anteriormente, pues los países están reaccionando con ajustes en su tasa de política monetaria. El mundo desarrollado, tal vez Europa, por la zona del euro, y el mismo Reino Unido, que tiene su crisis idiosincrática, los ajustes van más despacio, ¿verdad? En Estados Unidos, me parece que la última lectura de la Reserva Federal fue que ya era momento de hacer ajustes más agresivos. De hecho, un banco internacional hace como 3 semanas invitó a Larry Summers para que tuviese una conversación, un grupo muy pequeño, gente de como de 3 o 4 bancos centrales, y por 3 cosas de la vida me invitaron. Y entonces le preguntaron a Larry Summers cuál creía él que debería ser el nivel de la tasa de política monetaria. Entonces hizo un ejercicio que eso lo comentamos, un ejercicio, una aritmética relativamente simple, con expectativas de inflación. Y él dijo que él creía que la Reserva Federal debería en algún momento llevar la tasa de los fondos federales en un rango que el tope máximo fuera alrededor de 5.50. Dice, sin embargo, no creo que eso llegue a ocurrir, pero es el nivel en el que yo, decía el señor, en el que yo creo que debería ponerse la tasa de la Reserva Federal para controlar las presiones inflacionarias. Ellos tienen, el fenómeno inflacionario de ellos es distinto al nuestro porque ellos tienen presiones de demanda distintas creadas por la política monetaria y fiscal expansiva, en alguna forma distinta a lo que está ocurriendo en Costa Rica, pero bueno, es un referente. Vean en Brasil la tasa, ¿verdad? Y bueno, los brasileños creen muy fuertemente en el poder de la tasa de interés y por eso usan agresivamente ese instrumento. Cuando vemos expectativas, tal vez es para efectos de política, que es el temor, que es el principal problema, riesgo desde el punto de vista de los bancos centrales, creo que de una manera creciente, es lo que se llama el desanclaje de las expectativas.
Entonces ven las expectativas a 12 o 24 meses. Entonces, digamos, se puede entender, es explicable por qué la inflación está en 9 o 10% en este momento, pero desde el punto de vista de política, ¿cuál es la inflación a futuro? Recuerden que la política monetaria es prospectiva, el Banco Central tiene que adelantarse, por eso dicen ir adelante de la curva, algunos le llaman, usan esa expresión que viene en inglés, pero ir adelante. Entonces, las expectativas son muy importantes, ese es el famoso término prospectivo. Y resulta que las expectativas se están ubicando alrededor del 6% en distintos países. En Costa Rica anda por ahí también 6.6 las expectativas que capturamos con la encuesta. Entonces, esa expectativa no es 3%. Entonces, el problema y el gran riesgo, porque esto es lo que alguna gente discute desde el punto de vista de política monetaria, el gran riesgo es que persista en el tiempo la idea de que esas expectativas van a estar en estos niveles mucho más altos que las metas de los bancos centrales en el mediano y largo plazo. Porque eso afecta el cálculo económico, afecta el número que se pone en un contrato de alquiler, en salarios, en contratos de transporte, en fin, una serie de contratos. Ya me imagino, si hay gente aquí que tiene contratos de transporte, se darán cuenta que muy probablemente hay transportistas que no se atreven a dar un número. Dicen, no, hablamos del número cuando estemos cerca a la ejecución del contrato. En este momento no le puedo dar un valor por adelantado. Esa es parte de los daños que hace la inflación, y eso es en sí, en la psicología económica, pues uno podría decir, es que tiene una expectativa de inflación, además de incertidumbre, tiene una expectativa de inflación mayor a la que supuestamente teníamos desde hace unos meses, cuando se creía que el Banco Central más o menos iba a poder tener la inflación alrededor del 3%. En materia de crecimiento, del crecimiento del mundo, hay la revisión a la baja que hablamos hace un momento, para el mundo, para Estados Unidos. Y aquí no quiero usar del tiempo, pero ¿qué es lo que uno debería extraer? Que es algo que para tener un poquito de prudencia y cuidado de esos números. Bueno, son unas proyecciones de dos entes especializados, tienen un ejército, no un batallón, sino un ejército de gente dedicada a esos números. Y en las últimas semanas se ha hablado mucho de la recesión. Vean que en ninguno de los casos, inclusive son proyecciones en algunos casos de a 18, 20 meses, ¿verdad? Porque están incluyendo el 23, no se observan datos negativos. Se observa una reducción en la tasa de crecimiento, en algunos casos una tasa de crecimiento que se vuelve a la media histórica. Son países países desarrollados crecen a tasas relativamente menores. Entonces, lo que se ha hablado es que hay un incremento en la probabilidad, pero no hay estimación en este momento oficial de ningún organismo de recesión. Entonces, ahí es tal vez para establecer el tono de lo que estamos hablando, porque es algo que sale con alguna frecuencia en la prensa de la recesión. Lo que ha aumentado es la probabilidad, pero no hay estimaciones en este momento de organismos internacionales que digan que el mundo estará en recesión en algún momento en el 2022 o en el 2023, ni en el mundo ni en Estados Unidos. Cuando vamos a la actividad local, hoy sale el dato del IMAE. Lo que podemos decir es que la actividad sigue registrando tasas relativamente altas de crecimiento de la actividad económica. Recuerden que ¿qué es alto para Costa Rica? Todo aquello que sea mayor del 3.5, 3.8, de ahí en adelante, probablemente es alto, ¿verdad? En Costa Rica, en materia de crecimiento, hay que darle contexto a la palabra alto, ¿qué significa? Sí hay una desaceleración, explicada por varias cosas. Ya hay parte del choque sobre el término de intercambio que pueden estar haciendo mella en algunas actividades en particular, pero sigue la actividad, registrando tasas interanuales altas. Ya con el dato que saldrá el día de hoy es interesante, porque ya cada vez es menor el efecto base, ¿verdad? El efecto, lo que se llamó el efecto estadístico de bases muy bajas de comparación. Ya nos estamos comparando con un mayo del año pasado, donde digamos, el efecto base no estaba teniendo tanta fuerza. Un detalle interesante, coherente con este crecimiento que para Costa Rica, ustedes
Tuvieron en cuenta que la semana pasada salió el dato del desempleo. Es por primera vez después de, creo que 26 meses, 26, 27 meses, tengo que precisarlo con más cuidado, se tiene una tasa de desempleo, aunque sigue siendo alta, pero es superior a la que se existía antes de la pandemia. 12 contra 12.3. Eso es, dentro de este contexto, una relativa buena noticia, ¿verdad? Claro, hay que ver si el dato se consolida, ojalá que baje más, porque 12% sigue siendo una tasa muy, muy alta. En materia de comercio, tenemos comercio internacional, a pesar de todos los problemas en Costa Rica, no es dinámico, sino es muy dinámico. Ahora vamos a ver las tasas y en ambos regímenes, tal vez más, obviamente, en lo que llamamos regímenes especiales, porque es producción pues, dedicada en buena parte a la exportación. Y en cifras fiscales, aquí tenemos un problema ahí, es una especie de inferencia que hacemos. Ahora, si hay tiempo, explico un poquito más. Porque las cifras fiscales sólidas, duras, comprobables, con balances, auditables y demás, las últimas que tenemos son las de marzo. Por lo del hackeo, tenemos cifras indirectas, vemos los depósitos del gobierno, podemos ver el global, ya cada día mejora esa estadística de la recaudación ha seguido alta, y tenemos por otro lado el control que se hace de los presupuestos. Entonces, por ahí hay alguna inferencia que se puede hacer, aunque será necesario poner el número puntual de lo que ocurre. Entonces, pero la inferencia que hacemos nosotros cuando lo observamos es que la mejora en el desempeño de las finanzas públicas se mantiene. Yendo propiamente a la parte de crecimiento nuestro, hay tres cifras en el lado izquierdo de la pantalla, 3, 7, 8, 3 y 10. El 10% es el crecimiento de los últimos 12 meses que terminaron en el mes de abril contra los 12 meses que terminaron en abril del 2021. Ese es un crecimiento del 10%, o sea, es lo que está denotando la recuperación y los efectos base. Cuando vemos el crecimiento de enero a abril del 2022 contra enero a abril del 2021, observamos de nuevo una alta tasa de crecimiento de 8.3 que tiende a moderarse. Y tal vez la que da una idea de más de la coyuntura es un supuesto, ¿verdad? Hay que ver cómo leemos estas cifras y tener cuidado para no, cómo se interpreta. Nosotros decimos, bueno, tomemos el crecimiento del último trimestre, del último trimestre. Desestacionalizamos esa cifra, ¿verdad? Para quitarle todos los efectos estacionales que pueda tener. De hecho, los primeros trimestres son por turismo y la parte agrícola de relativo alto crecimiento. Entonces, quitemos los efectos estacionales y anualicemos esa cifra. Esa cifra sería como una proxy, como una especie de proyección, diría uno, podría interpretarlo, de a qué tasa ahí está creciendo la economía costarricense en este momento. Es 3.7. Y ustedes recordarán, en el mes de abril, el banco hizo una revisión de cuánto estaba creciendo el PIB. Esto es actividad económica, esto es imagen. Tienen una diferencia, es como valor bruto de producción. El PIB es más bien neto. Decíamos que el PIB iba a crecer en el 2022 alrededor de 3.9, 3.7. O sea, la cifra es relativamente coherente, ¿verdad? Con lo que estamos observando. Y lo otro es la tasa promedio, bueno, sí, de 7.5, por eso mejor no la 7.5 es el crecimiento interanual del IMAE. Eso fue lo que es el valor. Entonces, en realidad son cuatro cifras. Y la otra observación interesante que uno podría hacer es, cuando nos comparamos, ya hay múltiples choques, ya es algo que ocurrió en el 2020, pero nos comparamos con febrero del 2020, digamos, el último mes, digamos, de prepandemia, por ubicarlo, eso es arbitrario, pero aceptémonos por la exposición que el 2020 fue el último mes prepandemia. Y se observa que en esta apertura de la producción hay tres actividades que no recuperan. Otros servicios está prácticamente, pero no está, por debajo del nivel del 2020. La parte agropecuaria
Uno no pensaría que es la pandemia, sino hay otros efectos más estructurales, probablemente los costos que están, sobre todo en materia de fertilizantes y demás, que eso tiene que estarle dando muy fuerte a la actividad agropecuaria en este momento. Y la administración pública, que es la que menos crece, pues la explicación no es pandemia, sino la explicación de esto es el ajuste fiscal que hemos hablado prácticamente en los últimos 10 años en Costa Rica. En materia de desempleo, cuando observamos el 12 contra el 12.3 de pandemia, hay una reducción de alrededor de 1.3 con respecto a la última medición. El subempleo también muestra una tendencia hacia la baja. De hecho, ha sido, digamos, más fuerte el subempleo, el ajuste hacia la baja, lo cual es positivo. Y bueno, lo que se observa es que aumentó el número de ocupados, cayó alrededor de unos 30,000, un poco más de 30,000 tal vez la cantidad de desempleados en la última medición, y hay un pequeño aumento, bueno, un pequeño aumento de las personas que deciden salirse de la población económicamente activa. Bueno, eso es una noticia, digamos, es necesario que se consolide. Un mes no necesariamente hace que sea significativo el número, pero va en la dirección correcta. Lo que hablaba del comercio exterior, tenemos el régimen definitivo, viendo las tasas de los regímenes especiales, como un total crece 9.2, donde el mayor crecimiento está en las zonas de regímenes especiales, zonas francas de perfeccionamiento activo, son las importaciones, igual tienen una tasa alta de crecimiento. Aquí hay un efecto precio, aquí tienen cuidado, hay efecto volumen, un efecto precio. Ambos están creciendo, pero bueno, lo importante aquí es en las importaciones, observen los bienes de capital. Los bienes de capital son los que están mostrando en este momento la tasa de crecimiento más alta, 12.2, y eso es particularmente importante en una economía como la costarricense, porque no somos, hay de ciertos tipos de bien de capital que del todo no producimos. Esto aumenta a futuro la capacidad de producción. En medio del 2020, en medio de la pandemia, es una anécdota que la he contado varias veces, empezamos a ver unos crecimientos altos en importaciones que eran en bienes de capital. Y entonces yo le decía a los compañeros, pero por favor revisemos eso, se lo veo muy raro, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que estaba pasando, ¿verdad? Ya hicieron una investigación, a ver quién eran los importadores, qué eran los tipos de cosas. Era una empresa de estas de zonas francas, exportadora de componentes electrónicos, que estaba reabriendo una planta en Costa Rica. Y bueno, parte de eso luego lo vimos en el desempeño en las exportaciones, en los servicios de exportación, y generó empleo y demás. Fue parte del apoyo al crecimiento. En medio de la pandemia, lo que vemos es bienes de capital como un indicador adelantado de lo que estaríamos esperando que ocurriera y que estaba ocurriendo en el 2021 y 2022. Entonces siempre al menos en mi caso particular, yo le pongo sobre todo atención a lo que ocurre con los bienes de capital. Y la razón que tengo para eso es porque quienes han visto teorías de crecimiento, yo sé que soy muy criticado por eso, pero bueno, quienes han visto teorías de crecimiento, la variable clave históricamente y que mucha evidencia internacional para que un país crezca es que tiene que aumentar la razón de capital sobre trabajo, el capital per cápita. Entonces eso yo siempre lo miro como una buena noticia. Bueno, perdonen por la digresión. En materia fiscal, lo que teníamos al mes de marzo, teníamos en realidad en ese momento un superávit primario muy bueno, diríamos nosotros, ¿no? Y un leve crecimiento en la razón deuda-producto. De hecho, con las estimaciones de ese momento, lo que se pensaba era que muy probablemente la razón deuda-producto del 2022 no crecería mucho, quedaría muy similar a la del 2021. ¿No? Esa es parte en realidad del ajuste fiscal y la variable
crítica a observar. ¿Por qué es crítica? Porque eso es lo que nos habla, en la medida que esa razón baje, eso habla de la sostenibilidad de la deuda. En algún momento, todo el ejercicio fiscal que se ha hecho es para que se alcance un punto de inflexión, que en algún momento dijo 2024, 2023, hemos ido más bien adelantando ese punto de inflexión. Algunos creen que podría ser 2021, otros que el 2022, la evidencia seguirá, pero en todo caso es parte del buen comportamiento fiscal que ha tenido esta economía, yo diría, en los últimos 3 años, 4 años. ¿Qué hablaba de por qué inferimos, aunque no conocemos el dato preciso, porque no los tenemos, de que el comportamiento fiscal ha continuado por una buena ruta, o sea, que hay un buen comportamiento? Porque tenemos los crecimientos de la recaudación en los siguientes meses. Aquí podría traer el dato inclusive de julio, eso lo vemos diariamente. Observamos que es una tasa, digamos, no despreciable, pero baja relativamente con lo que se viene observando en abril de 5.7. Es el mes del ataque informático. Entonces hay un problema de registro. Obsérvese que en mayo más bien casi que se duplica la tasa de lo que era a marzo, ¿verdad? 37.2 en mayo. Aquí lo que probablemente es que lo que se dejó de registrar en abril se registró en mayo, entonces ahí se compensa. En junio se observa una tasa de casi 14% de recaudación y lo que llamamos de julio anda por alrededor, no está anotada aquí, pero lo que llamamos de julio, como hasta el viernes de la semana pasada, una tasa cercana al 17%. Entonces, la recaudación sigue creciendo a tasas de 2 dígitos relativamente altas, ¿verdad? Más del 15%, y el gasto primario definitivamente no crece esas tasas, debe estar creciendo a lo sumo a lo que le permite la regla fiscal, que era un número mucho menor. El gasto por intereses sí sigue alto. Entonces, de acuerdo con estos números, lo que uno esperaría, la hipótesis que uno tiene es que el comportamiento fiscal ¿no? de austeridad y mejora de las finanzas públicas continúa. Y tenemos otros indicadores, ¿verdad? Vemos que los depósitos del gobierno en el Banco Central siguen altos, en moneda nacional, en moneda extranjera. De hecho, están pendientes unos desembolsos. Si hay tiempo, hablamos de eso. Desembolsos de créditos externos, a más de 400 millones de dólares que se espera. Esos depósitos siguen altos y la colocación de deuda del gobierno, uno diría, si el gobierno no recauda, necesita colocar deuda para financiarse, ha continuado, pero no está siendo agresivo. De hecho, el Ministerio de Hacienda en la colocación de deuda no lo es porque tiene depósitos altos que vienen de la recaudación y no lo está gastando. Entonces, no lo está gastando a ese mismo ritmo. Entonces, vamos, sin tener las cifras, la inferencia que se hace es que el comportamiento fiscal continúa de buena manera. En mes de abril, ¿no? Por un ejercicio que hizo el Ministerio de Hacienda de las metas plurianuales, la idea era que terminar el 2022 con un superávit primario de 0.8. Aquí es medio confuso porque superávit es positivo y aquí aparece como negativo. Lo que pasa es que son déficits. Un déficit negativo es el doble negativo, se convierte en un positivo. Me disculpan el enredo que puedo estar haciendo con esto. Bueno, un déficit de financiero de 4.4 y el pago de interés que sí sigue alto, más alto todavía de lo que fue el año pasado del 5.1. Vamos a ver. Perdón. Okay, sí. Entonces, ¿qué observamos en la coyuntura nacional? ¿Verdad? Para continuar, hay una transmisión gradual de los incrementos en la tasa de política monetaria. Se reduce la escasez se reduce los excesos de liquidez. No, perdón, estaba diciendo una tontería. Se reducen los excesos de liquidez. Hay una tendencia a la dolarización del ahorro financiero, eso es preocupante de alguna forma, pero continúa la desdolarización del crédito al sector privado, lo cual es una muy buena noticia desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero. Aunque han aminorado en las últimas 2 semanas, están presentes las razones por las cuales hay presión en el mercado cambiario. Tal vez en el mes de junio, ahora vamos a ver un poquito de eso, hubo una menor disponibilidad de divisas en dicho mercado.
y que, bueno, que llevó a lo que ustedes ya conocen. Si puedo, hay tiempo, comento con más detalle lo que se hizo en esos días, una mayor intervención por estabilización, y si tenemos que intervenir por estabilización, quiere decir que no estamos interviniendo para comprar divisas, entonces todo lo que demanda el sector público se lo tenemos que vender. En esos días ocurrió parte de eso. Bueno, como ya lo hemos comentado y las cifras lo muestran, se aceleran las presiones inflacionarias. La tasa de política monetaria en los últimos 7 meses ha aumentado 475 puntos base. Ahí va poco a poco en las distintas tasas del sistema, la transmisión, cuanto a la tasa básica. En la tasa básica hay dos detalles. Uno es una transmisión efectiva porque el costo de la captación está aumentando, pero también está el cambio en la metodología de la tasa básica, que aunque muy gradualmente, ahí va poco a poco. En estos momentos estamos en un periodo de transición entre metodologías, entonces es un promedio de lo que era la antigua metodología con la metodología, con la nueva metodología propuesta, donde todavía pesa más, es un promedio ponderado, donde pesa más la vieja metodología. Aún así, hay un incremento en la tasa básica pasiva, ¿verdad? Es alrededor de 120 puntos base, y ahí se va transmitiendo la tasa pasiva negociada, el mayor costo de captación, que están buscando los intermediarios financieros, la tasa activa negociada en promedio, un incremento de 127 puntos, y ahí vemos distintos, estos no son todos distintas tasas de cuánto que está pasando en algunos seleccionados, no son todos, obviamente. Los excesos de liquidez, aquí observen que la tendencia es a que se reduzcan. Sin embargo, en los últimos días hubo un nuevo aumento, ¿verdad? De liquidez. Esto es probablemente al finales de este mes, al finales de junio, el 30 de junio. ¿Por qué? A ver, los que están mercado, ¿qué explicaría el incremento de liquidez? Hay varias cosas, pero uno muy importante es que el banco ha vuelto a comprar divisas. Entonces, esas noticias no salen cuando el banco vende divisas o cuando el banco interviene, pero en las últimas 2 o 3 semanas, el banco poco a poco ha ido reconstruyendo divisas, ha ido comprando divisas, entonces está reponiendo parte de lo que hizo. Es un plan que hay, el Banco Central, creo que hace más de un mes, alguien me preguntó, ¿y qué es lo que el Banco Central va a hacer? Entonces yo decía, bueno, ir poco a poco restituyendo divisas. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en el mercado, de acuerdo con lo que el mercado nos permite. Dos temas, un tema de tranquilidad y dos temas, digamos, hay que poner atención. Dos temas de tranquilidad. Uno es que los agregados monetarios, el crecimiento de los agregados monetarios se moderan. Observen en algún momento las tasas de crecimiento de algunos de ellos durante la época de la pandemia, explicado por incertidumbre, por movimientos de largo plazo, corto plazo, etcétera. Una recomposición que hace más en el corto plazo. Eso se ha moderado gradualmente y las tasas de crecimiento que tienen están bajo control. Tal vez uno pensaría que el M1 amplio todavía tiene una tasa un poquito alta, pero bueno, con una inflación interanual del 10%, en términos reales, no está creciendo. Lo que sí crece son los distintos indicadores de riqueza financiera. La dolarización en la riqueza financiera, ya sea la liquidez total o una riqueza financiera total que medimos con los bonos del gobierno o una ajustada con los que está ocurriendo con los fondos de pensiones. Perdón. La garganta seca. Entonces ahí hay una dolarización, lo cual eso no es conveniente por varias razones. Y en el crédito en moneda nacional, pues relativamente dinámico, crece 6.8, probablemente crezca más en este año a una mayor tasa que creemos que se puede ocurrir. Lo que también nos parece apropiado, digamos, porque reduce riesgos o consecuente con lo que el banco, la política del banco, lo que el banco quiere desde el punto de vista de la estabilidad financiera, es que ya llevamos como 3 años continuos de reducción en el saldo del crédito en moneda extranjera.
Y yo creo que eso es parte, digamos, de una mayor cultura financiera en Costa Rica, una gestión de los bancos, probablemente una gestión también de la SUPEN y una parte, una respuesta al mercado en los últimos años el crecimiento del tipo es más del 20%. Quiere decir que los que se endeudaron en moneda extranjera, el saldo de su deuda, no los intereses, el saldo de su deuda, los intereses aparte, aumentó una quinta parte, ¿verdad? Cuando probablemente sus ingresos no hayan aumentado en esa proporción. Entonces ahí hay un ajuste que varios factores van en favor de que los que se endeudan en moneda extranjera sean aquellos que tienen moneda extranjera, tengan ingresos en moneda extranjera, o sea, es decir, tienen una cobertura, por llamarlo entre comillas, natural al riesgo cambiario. Entonces, por eso decía, la parte de la dolarización tenemos que ponerle atención. Sabemos que hacen falta ajustes en los instrumentos, ajustes en las tasas de interés en los instrumentos de ahorro financiero. Bueno, el banco está en eso. El tipo de cambio, simplemente las variaciones, como les decía, si tomamos por un periodo de 2 años, es un poquito más del 20%, interanual casi un 11% y la acumulada 7.1%. En estos días, lo que se observa es una moderación del tipo de cambio, que se ha observado, digamos, en las últimas 2 semanas. Y eso en buena medida es porque el mercado cambiario ha vuelto a ser superavitario, lo cual es una buena noticia en general, digamos, de reducir un poco esas presiones, aunque los factores fundamentales que hay detrás del tipo de cambio, los intercambio, la dolarización, el desalineamiento que hay en tasas de interés, etcétera, pues son factores que todavía explican ciertas presiones cambiarias. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros que incide en el comportamiento cambiario, ¿verdad? Ya eso lo dijimos en el pasado, es muy rápido. Hay efectos estacionales, estamos en la parte seca del mercado cambiario, es una regularidad, llamamos, es una regularidad empírica, es parte de lo que hemos denominado la estacionalidad del mercado cambiario, pero tenemos, digamos, algunos factores que son subyacentes, fundamentales, y sobre eso no hay mucho que el Banco Central pueda hacer. Es el aumento internacional de las materias primas, de lo que se importa, la dolarización de los fondos de pensiones que hemos hablado. Ahora hablamos un poquito de eso, de qué ha significado, y en general el comportamiento de los costarricenses, ¿verdad? Hablamos de los fondos de pensiones, pero también individualmente nosotros, algunos, los que pueden, se dolarizan. Bueno, y en parte hay señales para que lo hagan así, entonces hay que revisar qué ocurre. El turismo no se termina de recuperar. Tenemos una menor oferta de divisas que lo que era prepandemia, aunque en los últimos meses hubo una recuperación no esperada del turismo. Todavía estamos por debajo en lo que es en divisas propiamente, cuando comparamos el 2022 a lo que fueron otros años. Un comportamiento, yo diría, en general maduro, responsable de los intermediarios cambiarios que han utilizado la posición en moneda extranjera para amortiguar. Perdón. Ahí uno diría que han hecho lo racional, ¿verdad? Han comprado cuando encuentran el tipo de cambio está en exceso, que los dólares están en exceso, entonces el tipo de cambio, digamos, tiene una tendencia a la baja, y han vendido cuando tiene una tendencia a la alza. Digamos, es lo que se esperaría de una gente racional, y eso más bien ayuda a equilibrar el mercado. ¿Qué ha hecho el banco ante este choque cambiario e inflacionario? Pero en la parte cambiaria, uno es dejar que el mercado haga su trabajo, un mayor ajuste en el tipo de cambio nominal, excepto por unos días que no quedó más que intervenir. Bueno, eso llevó al incremento de las operaciones que llamamos de estabilización. Ha captado dólares en el mercado financiero para mejorar las reservas, ha aumentado sus compras en el mercado cambiario y ha tendido a reducir los excesos monetarios. Esos son los mercados de liquidez y de deuda. Y estamos en este momento en una intensa negociación con el FLAR para decir,
en algún momento entre septiembre y octubre estarían ingresando los $1.000 millones que estamos solicitando. Eso el banco digamos, no ha reducido la intensidad de su esfuerzo con el FLAR. Y desde el punto de vista monetario, pues sí, lo que hemos hecho, ¿verdad? Aumentar las tasas de interés, aumentar el encaje, ser un poquito más agresivos con los bonos de estabilización monetaria, en fin. Tal vez el detalle que quisiera ver aquí es eso, simplemente es cuando se negoció con el fondo en el 2021, eh, ¿qué era lo que se esperaba para el año 21 y 22? Teníamos un precio de barril de petróleo de $62 y en este momento, a julio del 22, tenemos que un incremento de $63 sobre una base de 62, o sea, un incremento de más del 100% en el precio. Y eso lo que está llevando es que solo para el año, para el periodo enero del 21 a julio del 22, la erogación adicional de divisas de Costa Rica, a veces Banco Central, pero en realidad de Costa Rica es alrededor de 1.300 millones. Solo por el choque petrolero. Es simplemente para que tengan una idea de los órdenes de magnitud. Estoy hablando de un bien en particular que es combustible. Y por otro lado, si tenemos los incrementos del 2020 2022, tenemos que es alrededor de $3.200 millones más o menos que los fondos de pensiones han sacado de Costa Rica. Si se ponen a ver, eso suma casi, los fondos de pensiones son casi como el 50% de las reservas internacionales de Costa Rica. Ese es un tema tal vez que no para este momento, pero que en algún momento habrá que repensarlo de estas dolarizaciones de los fondos de pensiones. Siguiendo con el mercado cambiario, lo que observamos es la barra anaranjada que se refiere a la demanda. Entonces tenemos una demanda creciente de divisas y la demanda, la barra azul, que debería ser la oferta, vemos que la oferta, digamos, se queda rezagada. Entonces, esas diferencias es lo que lleva a la presión del tipo de cambio actualmente. Entonces, eso es lo que estamos viendo a lo que tenemos acumulado en este momento al 2022. No es que no hay oferta, sí hay oferta, pero es insuficiente para cubrir las demandas, sobre todo del sector público. Y cuando vemos por qué los costarricenses nos dolarizamos, tal vez hay varias razones, ¿verdad? Pero desde el punto de vista financiero sí hay una muy clara. Si nosotros tomamos lo que es una medición del premio por ahorrar en moneda nacional, en este momento es negativo. Entonces, es lo que indicaría, ¿verdad? Ustedes, que muchos de aquí son analistas financieros, es que todavía faltan ajustes adicionales en la tasa de interés, solo por razones financieras. Ahora, por razones monetarias también puede que lo haga. Entonces, ahí uno diría que debería esperarse desde el punto de vista de política ajustes adicionales en las tasas de interés. Lo que señalaba con el mercado cambiario, solo los primeros 11 días del mes de julio ya tenemos más que lo que fueron mayo y junio. Esto puede cambiar en el resto del mes, pero lo que se está observando en estos momentos es que hay una recuperación en el mercado cambiario, lo cual también es una buena noticia. Tal vez hubo en un momento alguna preocupación, nerviosismo. Poco a poco las aguas vuelven a su cauce normal, por decirlo así. Lo que dijimos con posición moneda extranjera, vean que más bien en las últimas semanas, los intermediarios cambiarios han hecho uso de su posición, o sea, han vendido de su posición, han reducido su posición. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Le quita presión al mercado cambiario. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que llamo yo una gestión madura, responsable de los intermediarios cambiarios. Es muy importante porque si ellos acumularan, la señal que dicen por preferencia revelada es que ellos lo que están esperando es que el tipo de cambio más bien suba. Pero más bien cuando venden es porque, bueno, además de que ayudan a estabilizar en el tiempo las variaciones cambiarias, es que su expectativa no es de que es sostenible los incrementos que se observaron en algunos momentos a finales de mayo, principios de junio. Entonces consideran que es, desde el punto de vista de ellos,
que es un buen momento para vender, y es lo que hicieron, y ahí reducen moneda, la posición en moneda extranjera. Bueno, tal vez, ¿qué fue lo que se hizo? En un periodo relativamente corto, el banco realizó como por 160, para todo el año son 172 millones de dólares, lo que el banco ha participado por volatilidad en el mercado cambiario. Vean que es un periodo relativamente corto, que fue necesario intervenir. Aquí tal vez me quiero hacer énfasis en lo que el banco ha vendido por eh, estabilización, porque el otro día vi una nota de prensa que se hablaba de que tomaban toda la reducción de las reservas, un monto, comparaban dos fechas y eran como 800 millones de dólares lo que habían caído las reservas internacionales, y decían que es lo que el Banco Central había vendido. Y no, recuerden que lo que ha vendido es mucho menor. Las reservas se mueven por otras razones, entre ellas que parte de esas reservas son depósitos del gobierno en moneda extranjera, y cuando hay un vencimiento de moneda extranjera, el gobierno paga los 200, 300 millones de dólares, y en eso caen las reservas en ese día. Eso no es una venta, eso es simplemente un depositante haciendo uso de sus recursos. Entonces ahí, por una precisión, porque a veces son muchas las cifras y, y es fácil confundirse. Pues, ¿qué fue lo que el banco ha hecho? ¿Verdad? Lo que dijimos, los aumentos graduales en la tasa de política monetaria, que es, como dijimos al principio, es algo que inició desde diciembre del año pasado. De hecho, ya el banco, en las discusiones anteriores, ya se hablaba de la posibilidad de subir la tasa de política monetaria antes de diciembre. Eh, Costa Rica ha tenido excesos de liquidez como desde el 2019 a la fecha. Bueno, queremos que una vez que desaparezca el choque externo que va a quedar en la mente de los costarricenses, una inflación alta, no haya liquidez que conspire contra las expectativas de inflación. Entonces queremos que la liquidez de nuevo sea, que desaparezcan los excesos de liquidez, y para eso el banco hace lo que hace en el mercado integrado de liquidez, con las subastas diarias, pero también se ayuda con el encaje mínimo legal de restituirlo a la tasa que había reducido en el 2019. Entonces ahora volverla a 15%. Aquí un detalle: recuerden que por la forma en que se calcula y se controla los depósitos efectivos de los ingenieros financieros, tienen que aumentar en el Banco Central a partir de agosto. Ciertamente se empieza a controlar a partir de julio, o se pide que por cada depósito de julio que se constituyan a partir de julio tengan que tener 15%, pero cuando tienen que depositarlo efectivamente en el Banco Central es con dos quincenas después. Entonces es en agosto que los bancos empezarán a sentir, los bancos, los ingenieros financieros empezarán a sentir las nuevas tasas de encaje, que son, o sea, estamos por decirlo así, a una quincena de que inicie los efectos de la medida. Claramente lo que dijimos, la tasa de política monetaria, el banco, el incremento, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya han visto lo que se ha dicho al respecto, de que probablemente falten ajustes en esa tasa de política monetaria. Es lo que el banco ya anunció y continuará hasta el nivel que considere que es adecuado. Han realizado captación de corto plazo en moneda extranjera. Tiene un saldo alrededor de más de 80 millones de dólares que ha logrado captar, y ha hecho dos subastas de un producto. Para los que conocen de finanzas, es un producto que es muy interesante. Es a 3 y a 5 años la tasa variable, o sea, lo cual los protege de las valoraciones de mercado. Entonces uno esperaría que haya agentes en Costa Rica que tengan interés por ese producto. Entonces ahí yo pensaría que deberían de poner alguna atención a esa opción es sumamente seguro porque es riesgo Banco Central. No es riesgo Costa Rica necesariamente, que es Hacienda, sino el riesgo Banco Central, donde vamos a ver, el eventual colateral de esos recursos es las reservas internacionales. O sea, es muy sólido. Entonces, ahí lo dejo para la consideración. Bueno, lo que estamos hablando ya lo mencioné, de gestionar
fondos comunitarios. Hay detalles, aquí lo que pasó es que hay un comportamiento, vamos a ver si pudiera mejorarse. Un comportamiento es que durante la mayor parte de la sesión estaban realizando muy pocas transacciones y era en la última media hora, 15 minutos que se realizaban todas las transacciones, o una buena parte, como que esperando a ver qué hacía el Banco Central para tratar de leer un precio y a partir de ese precio o esperar que el banco interviniera. Entonces, para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes, el banco redujo. Esta es una medida que bien podemos reconsiderar de si se requiere un horario mayor o un horario, digamos, extenderlo para la tarde. A veces algunos tesoreros nos han dicho que en la mañana a ellos les cuesta mucho, ¿verdad? Es alrededor más bien de las 12 mediodía, una cosa así. Ellos tienen una idea de cómo va a estar el resto del día, de cómo van a cerrar. Entonces eso perfectamente es algo que el banco puede reconsiderar. Para los que conocen un poquito de esto, yo de nuevo hablo de que algo pasa que no mucha gente todavía utiliza el Monex. Es algo que yo diría que vale la pena revisar cómo funciona el Monex y en algunos casos llevar sus ofertas y sus demandas. Ambos tienen que ganar, demandantes y oferentes, acudiendo al Monex. Bueno, y ahí continuaremos trabajando. Hay un grupo de gente revisando el funcionamiento del mercado, la caracterización, que es lo que hace que existan estas situaciones a veces irregulares de mercado. En parte el mercado es poco profundo, que acuden pocos agentes. ¿Por qué es que acuden pocos? Entonces, por eso digo yo, a la larga parte de la comunicación y de la divulgación de que esto existe. Y es que alguien, desde el punto de vista financiero, alguien se meta y vea que tiene oportunidad de obtener mejores precios, tanto en compra como en la venta. Más es un servicio que los que son consultores pueden darle a sus clientes. Entonces, yo le veo mucho potencial. Lo que ha pasado en los últimos días, hagámoslo simple, vean que la regularidad es que el mercado privado de cambios en Costa Rica sea positivo, pero algo ocurre en la primera y la segunda semana de mayo, que se cae la oferta, la demanda sigue, más bien se incrementa en algunos días, y vemos que hay más demanda que oferta, y eso se manifestó en el tipo de cambio, en las intervenciones del banco y demás, y poco a poco en las últimas semanas, 3 semanas, una cosa así, ya tenemos de nuevo una cantidades ofrecidas mayores que cantidades demandadas, lo cual se manifiesta en la relativa estabilidad que tiene el tipo de cambio. Entonces, las reservas internacionales, ¿cuánto están? A algún punto como el jueves de la semana pasada, me parece. ¿Cuánto estuvieron? Están más altas al día de hoy porque hemos comprado viernes y ayer fue un día de relativa alta compra de reservas del Banco Central. Este es un detalle particularísimo de Costa Rica. ¿Verdad? Dicen que todos los países queremos ser únicos, pero hay algo en lo que Costa Rica sí es único, es en las dificultades que se le pone al endeudamiento externo. Esos son préstamos, pero eso está en otro color, ya están aprobados con el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo, ya están aprobados, pero no hay el presupuesto para utilizarlos. Hay un doble sufrimiento que tiene que hacer el gobierno para utilizar esto, y no los desembolsa porque como no tiene el presupuesto. Entonces, aunque podría desembolsarlos, empiezan a correr comisiones y tasas de interés. Entonces ahí es un costo por recursos que no va a utilizar. En fin, eso no desembolsado sería alrededor como 1.7 con respecto al PIB de las reservas internacionales, y nos llevaría de nuevo al número emblemático del 11%. Pero bueno, hay cosas pendientes, algo que se espera que se apruebe en el transcurso del 2022. Tiene que ver con estos 1.500 millones que el gobierno eventualmente podría endeudarse en mercados internacionales, la emisión de bonos de deuda externa. Los datos de inflación, tal vez que era el foco de esta discusión, ya casi aproximando al final.
es que tenemos la expectativa 12 meses, en la mediana 6.6, la subyacente 6.4, ahora voy a hablar de la subyacente, y que es un promedio de distintas inflaciones. Bueno, y el dato, la lectura que salió la semana pasada del jueves, me parece, ya en 2 dígitos la inflación Costa Rica en 10.1 el interanual. La inflación fue medida, las expectativas con la inflación, me parece que no está el dato 10.1, vamos a ver si esas expectativas cambian ante las nuevas noticias. Pues, ¿cuál es la característica de la inflación en Costa Rica? Algo que es curioso, inclusive desde el punto de vista académico uno podría hacer alguna reflexión. Es que usualmente cuando uno tiene los mercados, la organización industrial, es más difícil diferenciar un producto que diferenciar un servicio. Entonces, cuando en distintos mercados uno diferencia los servicios, entonces es lo que nosotros llamamos una competencia monopolística. Entonces, ¿qué es lo que significa? Son dos términos como que se contraponen, pero ¿cuál es el sentido? Yo tengo productos muy similares, pero cada uno lo diferencio, entonces al diferenciarlo lo hago único, aunque puedo encontrar sustitutos cercanos. Eso ocurre con los servicios, es muy simple. Piensen en el ejemplo clásico de un corte de pelo, ¿verdad? Hay distintas calidades de corte de pelo y es relativamente fácil diferenciar el producto. Entonces, donde uno a veces encuentra mayores presiones inflacionarias es en los servicios. Pero en Costa Rica, de los últimos 8 o 9 meses, donde se encuentran las mayores presiones inflacionarias es en los bienes, no en los servicios. Entonces, la inflación la provocan ambos, pero se observa, digamos, que con mayor intensidad, mucha mayor intensidad, más de 3 veces, es en los bienes. Y en los bienes, ¿por qué? Porque están relacionados con materias primas, con energía, sobre todo energía, porque esto es IPC y la energía sí entra en IPC, el combustible entra en IPC. Entonces, es una inflación de bienes, no de servicios, aunque ya los servicios están por arriba de lo que podría ser el rango de tolerancia para la inflación del Banco Central. Entonces, lo que decía, los combustibles, sean solo en combustibles, el incremento, podemos pensar que falta, es alrededor de casi 43%. En alimentos, que también hacemos importación de granos básicos, sigue siendo muy alta, es alrededor del 15%. Y cuando nos vamos a otra apertura entre regulados y no regulados, usualmente se regulaban los precios para que no subieran. No se regulan los precios, aunque en Costa Rica a veces se regularon los bienes para que no bajaran, en el caso del arroz, pero esa es otra historia. Entonces tenemos más bien que la inflación más alta es en la parte regulada. La no regulada no es despreciable, es 8.1 también. Entonces, bienes, la parte regulada, de la caracterización de la inflación, donde una parte son combustibles y alimentos, lo cual combustibles es un componente de transporte, sobre todo transporte público. Es importante. Y alimentos, entonces, que es una inflación. Había un profesor que era miembro de la Junta Directiva del Banco Central, y entonces él, mes a mes, nos decía a nosotros, quiero que me calculen la inflación de los pobres. Entonces hay un trabajo que hace el INEC que puede calcular la inflación que enfrentan los distintos quintiles porque tienen la canasta de consumo de ellos. Y sí, sin hacer el ejercicio uno podría decir que como la teoría lo dice, y la inflación en Costa Rica en estos momentos tiene una característica especialmente recesiva porque probablemente esté afectando más que proporcionalmente a los grupos de ingresos bajos, donde una parte de su consumo son alimentos. Es una regularidad. La otra cosa que queríamos ilustrar aquí es que el banco calcula un índice de precios de la manufactura en la puerta del productor, ¿verdad? Entonces, el productor está siendo capaz de ajustar de la manufactura sus precios en alrededor de 17,6, 18%. Sin embargo, en el consumo, en lo que va al IPC es menor. No todos los manufacturas van al IPC, pero una parte de ellos sí.
Entonces, es una parte que han podido trasladar, todavía menor a, lo que, a los precios que ellos están cobrando. Y cuando observamos de la manufactura cuántos son bienes de consumo, vemos que cuál es la inflación, los bienes de consumo de la manufactura es 12.6 y la inflación está en 10.1. Entonces, otra idea que uno podría tener de que hay presiones todavía latentes sobre el IPC que no se han manifestado con toda su fuerza el choque. Y claro, en bienes intermedios, obviamente, tienen un crecimiento todavía mayor, donde tiene en buena medida por las materias o por los insumos de la producción. Entonces, para simplemente indicar, ¿verdad?, que esto sugiere que podría haber mayores presiones sobre el IPC en los meses que vienen. Los ejercicios que hacen los compañeros, en particular los de, en este caso, los de investigación económica, entonces observan dos inflaciones, la inflación subyacente, que ahora vamos a hablar un poquito de ella, y el IPC. Se dice, ¿verdad?, que desde el punto de vista de política, para comunicarle al público lo que se tiene que utilizar es el IPC, porque es hubo un gran debate en la primera parte de este siglo, siglo XXI, sobre cuál es el indicador de inflación, pero mayoritariamente la literatura habla del IPC porque es conocido, no lo calcula el Banco Central, hay una serie de características. Está ya metido con la cultura económica del país. Pero desde el punto de vista de política, lo que se sugiere, como es prospectivo, dígame, aquella lo que llaman la inflación nuclear, ¿verdad? El núcleo de inflación, hacia dónde va. Pues también tenemos inflación nuclear, por decirlo así, ¿verdad? Esa inflación que se considera que es más estructural, que es de más de largo plazo, en la cual la política monetaria puede tener un efecto más directo. Muy poco puede hacer la política monetaria por los precios de los combustibles. Pero para otros bienes y servicios, entendiendo la inflación como un fenómeno monetario, pues sí. Y entonces esa inflación, como dijimos, anda alrededor de la subyacente de 6.4 o algo así. Es lo que. Y tenemos una senda, vean que todavía nos lleva al 2024 y todavía no estamos dentro del rango de tolerancia para la inflación con respecto a la. Eso no es exclusivo de Costa Rica, es lo que está pasando en el mundo. Recientemente, en una reunión de gente de Banca Central, yo hice esa pregunta, y la gente se volvía a ver y como que no querían decir, ¿verdad? Entonces, lo que hablan es que los modelos, los analistas y demás, hablan de que este fenómeno inflacionario de inflación relativamente alta va a durar hasta finales del 2023 e inicios del 2024, con mucha incertidumbre porque no se sabe realmente, digamos, los efectos de la guerra. Se habla, por ejemplo, en alimentos, que todavía falta, lo que llamaban la cosecha de primavera de Ucrania no se realizó simplemente. Entonces, el mundo tendrá una escasez de. Hay medidas comerciales en la India, me parece, que es un producto también de trigo para no exportar trigo. En fin, el choque no termina, hay que prepararse para nuevos desarrollos. En todo caso, el mensaje es que la inflación, el Banco Central observa, sí tendrá a desacelerarse en los meses que vienen. Tenemos una inflación resta del 2022, digamos que buena parte del 2023, que en algún momento más adelante en el año esperemos que alcance ese punto máximo. No, todavía no tenemos con claridad si va a ser en agosto o septiembre. No sabemos, hay incertidumbre sobre eso, pero que a partir de ahí se desacelere la inflación para volver a retornar perdón, no tenía. Se me fue, ¿verdad? Vamos a cargarla de nuevo. ¿Qué pasó? Sí se Ustedes fue. si logran ver, ok. No lo vemos aún. No, sí, vamos a ver Ok. qué fue lo que pasó. Espero que Creo que se cerró el programa de PowerPoint. el programa. Vamos a ver. Entonces voy a tratar de compartir de nuevo. Excelente. Yo le aviso. Ok, vamos a ver. No, voy a hacer un momento. Sí, vamos a ver.
Ay, Dios, ya no faltaba mucho, pero en todo caso vamos a ver. Aquí, Ujú. exacto. No, pero terminemos la presentación. Creo que Sí, claro, estaba muy claro, interesante la conversación. claro. Ya, Ya estamos empezando a ver. Estamos viendo su pantalla. la pantalla, pero Hay que vamos hacer, hay que ver, hacer el cambio. a ver si lo logro. Ok. ¿Ahí se ve? No, Estamos ya casi, ¿no? Aún no. no, ya yo la logro ver, pero entonces vamos a ver si, este, Hay que hacer el cambio para poder ver la pantalla de presentación. ok, vamos a ver aquí. Sí, vamos a ver si logro hacer me avisa. Ahí, Ahora sí, perfecto. Ya estamos listos. vamos a ver dónde quedé. Creo que estábamos viendo el gráfico de abanico de inflación. Sí, le estoy devolviendo, sí, vamos a ver. Vamos a ver dónde me ubico. Es que el teclado no me deja, pero vamos a ver. Paciencia, paciencia. Ahí estábamos ahí. Ahí Bien, estábamos. habíamos quedado Exacto. con el gráfico de abanico. Simplemente mostrar los desvíos de un grupo más o menos grande de países, de las inflaciones objetivo que ellos tenían con las inflaciones observadas. Entonces, mostrar, eso no debe ser alivio para nosotros, a que lo que estamos observando le pasa a otros también, eso sino es entender el fenómeno, que es un fenómeno global, eso es lo que uno quisiera mostrar. Vamos a ver un momento. Sí. Y nosotros tenemos distintos niveles de inflación. Lo que llamamos inflación subyacente. Inflación subyacente, el concepto que usa el banco, es un promedio de alrededor de 4 o 5 índices. Aquí voy a mostrar 4 de ellos. O sea, entonces, ¿cuál es la inflación? Que si quitamos lo volátil o algunos elementos, ahora voy a tratar de decir qué se quita en cada caso. ¿Cuál es la inflación, digamos, como ese núcleo de inflación? En inglés le dicen, pero no me gusta utilizarlo, lo llaman core inflation, ¿verdad? El núcleo de inflación, o sea, lo que la inflación estructural que tiene la economía, por decirlo de alguna forma. Entonces vemos que una vez que se excluyen los combustibles, que son los regulados, y los alimentos de ciclo corto, sobre todo los agrícolas de ciclo corto, esa inflación es alrededor de un 6%. Cuando quitamos lo más volátil, un poquito menos, es una inflación del 5.7%. Todas las inflaciones por arriba del 4%. Excepto esta. Aquí lo que se dice es de media truncada. Se hace una distribución de los que menos tienen variación y los que más tienen variación, de menos a más, y se quitan los que menos tienen variación y los que más tienen variación y se deja como una parte central de la distribución. Y entonces, eso dice que esa inflación central es la medida tradicional de inflación subyacente, de medida truncada. Los países en los años 70 y Costa Rica, en algún momento, su concepto original de inflación subyacente era el de medida truncada, es el que ese todavía está en 4%. Pero hay que entenderlo, cuando volvemos, ahora hacemos otra ponderación distinta, se cambian las ponderaciones para ponderar más a los que tienen menor volatilidad y ponderar menos a los que tienen mayor volatilidad, volvemos alrededor de una inflación del 7%. Y entonces, no importa cómo la midamos, lo que estamos viendo es una inflación nuclear que anda entre el 6 y el 7%. Digamos que es la idea que tenemos. O sea, todavía hay un largo camino para regresar al 3% que quiere el Banco Central. Entonces, es entender el fenómeno inflacionario, por dónde vamos. Parte, ya tratamos de ver que eran en bienes, que son regulados, en los bienes, combustibles y alimentos. Y aún cuando subimos por los elementos más volátiles, siempre hay una inflación anda entre el 6 y el 7%, medida en este momento, ¿verdad? Entonces, hay un problema efectivo de inflación. Entonces, eso es lo que el Banco Central, como su principal objetivo, ¿qué va a hacer o qué está haciendo
o qué hará para volver la inflación a su rango de tolerancia. Entonces, bueno, como síntesis, ya terminando, eh, hoy están dando nuevos datos del IMAE, lo van a confirmar hoy. La actividad se desacelera, pero sigue creciendo a una tasa relativamente alta. Esta desaceleración era esperable porque recuerden que había efectos, lo que llamábamos efectos base, efectos estadísticos. La tasa de desempleo, con una lectura después de 26 meses menor a la lectura que tenía prepandemia, un comercio exterior dinámico, las finanzas públicas, hay indicios, con la información indirecta que tenemos, nos hace prever que se mantiene la disciplina fiscal por distintos indicadores. El crédito en colones crece a una tasa casi del 7%, entonces hay dinamismo en el crédito en colones. Una carita triste aquí, ¿verdad? Si pusiéramos imágenes, hay una mayor dolarización del ahorro financiero. Creemos que buena parte de eso tiene que ver con expectativas y también con lo que efectivamente ocurre en el mercado financiero, que el premio por ahorrar en colones todavía está negativo con respecto a en dólares, que tiene que ver con las expectativas cambiarias, las cuales hay presión en el mercado cambiario, algunas por razones, vamos, de los fundamentos macroeconómicos que hay, como el choque de intercambio, no podemos ignorar eso, y por eso no podemos pretender que el Banco Central debería atenuar con intervención de esas presiones cambiarias, al contrario, esas presiones cambiarias, dejar que el precio haga su trabajo, tanto, bueno, que hablamos de la inflación del IPC como subyacente fuera del rango del rango de tolerancia para la inflación. Y con eso, José Luis, me perdona el tiempo que he tomado, yo pararía aquí para atender las preguntas, comentarios, en lo que pueda, obviamente. Muchísimas gracias, don Roger. La verdad ¿Puede es que ha quitar sido la una presentación? presentación. Sí. Sí, perfecto. Creo que ha sido una presentación muy completa y más bien muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Vamos a dar inicio a parte de preguntas y comentarios de los asistentes. Quizás empezaríamos, voy a aprovechar, abusar, digamos, de mi rol de moderador y voy a partir yo con una pregunta un poco para más relacionado con temas vinculados con el futuro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Sabemos que el convenio con el fondo tiene un componente principalmente fiscal y obviamente entendemos que está bajo la tutela del ministro de Hacienda, ese componente, pero lo que me voy a preguntarle es un poco cómo visualiza usted el cronograma, el tiempo, digamos, en relación con los ajustes que se le vayan a hacer o no al acuerdo con el fondo y cómo eso podría afectar los temas de desembolsos y de cumplimiento, dado que tenemos una coyuntura interesante. Autoridades nuevas, ¿verdad? Por una parte, y en segundo lugar también hasta el momento, hasta la segunda revisión del acuerdo con el fondo, también hay señales de que el ajuste hasta el momento realizado iba avanzando bastante bien y por lo tanto entonces quizás hay más espacios, por ejemplo, para hacer ajustes en temas cuantitativos o cualitativos. Es un poco tal vez arrancar con ese tema. Sí, vamos a ver. Recuerden que hace poco, en junio, hubo se llama una visita de cortesía del fondo. No sé si, Ujú. creo que en el sitio web del fondo debe estar el comunicado de prensa que ellos sacaron sobre eso. La próxima visita es en septiembre para revisar el cumplimiento probablemente de marzo y de junio. Marzo es indicativo, junio es de cumplimiento. Habrá una conversación intensa con ellos para hablar de desvíos, probablemente que tengamos, bueno, con toda seguridad en inflación. Eso no nos debe sorprender porque en todo el mundo debe estar ocurriendo lo mismo. El tema de las reservas, el choque ha sido más fuerte, es explicarlo, ellos entienden. Lo que sí, digamos, sí hay acuerdo en eso, en lo preliminar y acuerdo antes de que viniera con el fondo, digamos, en conversaciones, esas son incidencias, ¿verdad? Pero en conversaciones que hubo con las autoridades, es que el ajuste fiscal sigue y que es fundamental, pero fundamentalísimo, la sostenibilidad de la deuda. Y que esta nueva administración va a continuar y presionar todavía para medidas adicionales en algún momento para asegurar y ojalá acelerar la reducción de la relación deuda-producto.
Claro, eso son medidas que en algún momento tendrán que, que- que plantearse, que explorarse. Es un acuerdo entre varias partes. Una cosa es lo que el gobierno proponga, otra cosa es lo que las otras partes del proceso de decisiones en Costa Rica, básicamente la Asamblea Legislativa, esté dispuesta. eh, pero la voluntad es de que definitivamente en la parte fiscal se siga, digamos, como objetivo, la razón de deuda producto tiene que hacerse sostenible. Entonces, nosotros vamos a escuchar noticias del fondo muy probablemente como hasta finales de octubre, principios de noviembre, porque ellos vendrán en septiembre, van a evaluar, ahí habrá conversaciones con las distintas autoridades y darán una opinión. Por eso ustedes han observado que entre las distintas cosas que se han hablado, no se habla del gobierno de todas las cosas que está haciendo, digamos, de, de no cumplir con las metas fiscales. Puede que en algún momento se lleguen a replantear, pero lo que está claro es que la tendencia ha de ser que haya una reducción en la razón de deuda producto. No sé si eso le respondo. Sí, no, claro, perfectamente, muy claro. Y además no solo me respondió a mí, sino que también la pregunta que don Rafael Lemus nos había planteado por el chat interno en relación con el tema del compromiso del gobierno, del Ejecutivo, con preservar la estabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Entonces creo que con eso la pregunta de don Rafael también está, digamos, cubierta. Vamos ahora a escuchar una pregunta de don Julio Carvajal. Don Julio es uno de los que nos acompaña frecuentemente en nuestras sesiones. Así que, Julio, adelante, por favor. Muy buenos días, José Luis, don Roger. Muchísimas gracias por la presentación. Don Roger, usted durante la presentación, bueno, y a nivel de la prensa, ha sido muy claro en el tema de el Banco Central ajustando las tasas de interés, que inclusive siguen existiendo espacios para mayores incrementos. Y también durante esta presentación mencionó un poco no sé si se llama la reticencia de Hacienda a seguir por lo menos esa misma velocidad en el incremento de las tasas de interés, ¿verdad? Claramente, usted bien sabe que eso tiene sus implicaciones en el resto de los mercados, claramente en el mercado cambiario, ¿verdad? Y usted, le repito, ha sido también muy claro en el tema del premio negativo por invertir en colones. La consulta es la siguiente. En el seno de la Junta Directiva del Banco Central, donde sabemos que está el ministro de Hacienda con una silla, sin voto, pero con una silla, ese tema ha sido un tema que han tocado, el tema de la política, del manejo de las tasas de interés, ya no solamente del Banco Central, sino del principal emisor y el principal deudor del país, como es el Banco Central, perdón, como es Hacienda, perdón. Y de ahí las implicaciones que eso tiene, ¿verdad?, en el resto de los mercados y cómo de alguna forma puede complicar el manejo de ustedes en el Banco Central. Entonces, si ese ha sido un tema, ¿verdad?, le reitero ese manejo de las tasas de interés, ¿verdad?, porque hemos visto subastas en las que a Hacienda le llega plata fuerte, a condiciones de plazo y tasa muy similares a las que le llega al Banco Central. El Banco Central sí las capta y Hacienda no lo hace. Entendemos que puede ser que Hacienda no tenga las necesidades, como usted mencionaba en este momento, pero en todo caso juega dentro de esta dinámica que usted muy eficientemente nos ha explicado. Entonces, tal vez si nos puede dar un poquito de luz en ese aspecto. Y aprovecho también para consultarle, el Banco Central hace unos días intervino en el mercado secundario, fue un poco como muy inusual, comprando unos títulos del mismo Banco Central, ¿verdad? Y entonces nada más como para entender un poquito qué pretenden con esa, vamos, con esa relativamente rara intervención en el mercado secundario, comprando títulos del mismo banco. Y finalmente, y disculpe que abuse de las preguntas, pero no siempre se tiene al presidente del Banco Central del otro lado, ¿verdad? La otra consultita, don Roger, es, usted mencionó el tema de estos nuevos títulos que ustedes sacaron en el mercado.
han habido dos subastas, desde mi punto de vista, han sido subastas relativamente de poca captación por parte de ustedes. Creo que la primera fue como 10 millones y pico, la segunda como 20 millones y pico. Eso es relativamente poco. Yo no sé, digamos, cuáles eran las expectativas del Banco Central en eso. Y usted mencionaba, digamos, algunos de los atributos que tiene esta emisión. Yo quisiera nada más saber, ¿ustedes eso lo consultaron, vamos, a la hora de salir con esos títulos y con esas características? ¿Fue mediante alguna consulta en el mercado? Yo me imaginé que en un momento iba más dirigido a operadoras de pensiones, pero con estos dos montos que se han captado, no me da la idea de que, digamos, de que las operadoras hayan entrado de forma fuerte. Entonces, nada más, tal vez si nos da un poquito más de información respecto a ese tema. Les agradezco mucho por el tiempo, muy amables. No, con Gracias, mucho Julio. gusto. Vamos a ver, un detalle, ¿verdad? Porque tengo que ser muy respetuoso aquí. Yo no he dicho sobre la presencia del Ministerio de Hacienda. No he hablado de eso, digamos, hablé del sistema financiero como un todo, porque no solo el Ministerio de Hacienda, hay otros captadores de fondos, ¿verdad? Entonces, digamos que el mercado costarricense, o los que captan fondos, se han resistido a aumentar las tasas. Y hay una razón para eso, para ellos, porque es un costo. Entonces, el Ministerio de Hacienda, más que la política macrofinanciera, me parece que muy responsablemente, para eso hay una tesorería también, ellos van a tratar siempre de captar al mínimo costo posible. Y entonces, viendo la racionalidad, si ellos tienen altos depósitos en el Banco Central, en colones y dólares, pues la urgencia de reconocer estas tasas más altas se reduce. Entonces ahí hay un detalle, digamos, a quien tal vez a uno pensaría que le corresponde hacer ese empuje de tasas de interés, más es el Banco Central como operación de mercado abierto, siendo un poco más agresivo a ir a captar recursos a tasas mayores. Ahí hay todo un detalle, es una imperfección del mercado nuestro, porque es el Banco Central no con la tasa de política monetaria, sino con operaciones de mercado abierto empujando la tasa de interés hacia el alza. Entonces ahí, no sé si podría responderle. Intervención de mercado secundario, bueno, sí fue digamos, algo que se hizo como para enviar una señal de que las tasas deberían estar más altas. Un monto relativamente pequeño para ubicar las tasas donde el Banco Central, como dar una señal al mercado de una señalización de tasas. No fuimos muy exitosos. Creemos que tal vez con la subasta de ayer, un mecanismo más de mercado, el banco, observen la subasta de ayer, el banco se hizo un incremento como de 140 puntos base, 130 puntos base con respecto a lo que creo que en algún momento la curva soberana indicaba. Entonces, el mensaje es que las tasas de interés para dar un mayor premio por ahorrar en colones tienen que aumentar. Ahora, los títulos en dólares, eso es una buena pregunta. Ahí lo que hemos observado es que con esos activos es que es un instrumento relativamente nuevo. Y lo que alguna gente no dijeron es que algunos de los posibles depositantes o compradores de estos títulos tenían que pedir autorizaciones a ciertos niveles de aprobación, comités de inversión y demás. Entonces, que es algo que sí se va a dar, pero tenemos que ser pacientes. Hay gente que está en consulta en bancos que tienen que llevar la consulta a su comité de inversión, pasar sus distintos procesos de aprobación y ahí vendrá. Entonces es un asunto de un poco de paciencia, como en Costa Rica, ¿verdad? En todo. Entonces, es lo que le podría responder en esas tres preguntas. Muchas gracias, don Roger. Tenemos dos preguntas de Gabriela Alpizar. Voy a tratar, están en el chat de preguntas y respuestas, por si usted las quiere ver, yo las voy a tratar las voy a leer. En algunos casos voy a hacer algunos pequeños ajustes de reducción del tamaño. Don Gabriel nos pregunta sobre los créditos de apoyo presupuestario que usted mencionó que están aprobados y no desembolsados. Si esos podrían ser utilizados como un plan B en caso de que el plan A, que son los eurobonos, no sean aprobados. Y él añade, sabiendo que esos créditos tienen usos particulares y no para cancelación de deuda externa. En realidad son préstamos de apoyo presupuestario, ¿verdad? Pero esta es la primera pregunta de don Gabriel.
La segunda tiene que ver con Monex, con el horario de Monex. Don Gabriel quiere un poco su opinión acerca de si no valdría la pena más bien extender el plazo de Monex y el funcionamiento de Monex para convertirlo en un mercado que genere una mejor formación de precios y generación de transacciones. Algo incluso no pensar en un mercado 24/7 de divisas. Esas serían las dos preguntas de don Gabriel. Ok, sí, el apoyo presupuestario, lo que quiere decir es que lo puedo utilizar para cualquier cosa, Para siempre cualquier y cuando cosa. esté en el presupuesto. Entonces, sí. No, vamos a ver, el gobierno ha pensado que va a utilizar esos recursos de apoyo presupuestario, que ya están aprobados, es un asunto de desembolso de la aprobación del presupuesto extraordinario por parte de la Asamblea Legislativa, pero no, no se habla como plan B, se habla de contar con sus recursos, de contar con los FLAR y contar con los 1.500 para que a final de año tener una posición, digamos, robusta, mucho más robusta en materia de reservas internacionales. Lo del MONEX, don Gabriel, lo podemos comentar y tal vez en algún momento sería bueno hacer una mesa redonda sobre eso. Es que la experiencia que nosotros observamos es más bien en el otro sentido, ¿verdad? Que teniendo ventanas amplias de horario para negociar, había una concentración siempre al final de la sesión. Yo por eso pienso que tal vez la hora esta que tenemos en algún momento puede ser replanteada, pero necesitamos ver realmente que haya presencia de compradores y vendedores en un horario más extenso. No que lo abramos para que pase 4 horas sin operaciones y que sea en la última hora. Eso no tendría sentido. Entonces, recuerde que tenemos poco tiempo de haberlo reducido a 1 hora. Si nosotros encontramos evidencia de que se mejora la formación de precios con una ventana más amplia, perfecto, pero eso lo que se requiere es que haya más participantes. No es un asunto de horario, sino de participantes. Y puede ser que en algún momento haya participantes y digan, bueno, si me dan más tiempo para entrar, yo entro. Gracias. Tenemos una pregunta de doña Carolina Quiroz. Básicamente, quisiera como profundizar un poco cómo visualiza el tema del rol de las posiciones de moneda extranjera, los intermediarios financieros en el mercado cambiario y qué se podría esperar. El comentario que usted hizo a mí en particular me parece que es bien interesante, porque la primera vez creo en este episodio de volatilidad cambiaria vimos intermediarios cambiarios, especialmente bancos, que no se movieron, digamos, con la horda de mercado, digamos, sino que actuaron de una manera, digamos, visto desde fuera, mucho más racional que en otras ocasiones. Entonces creo que la pregunta de doña Carolina va en ese sentido. ¿En dónde qué visualiza, qué se puede esperar a futuro en relación con ese tema? No, o sea, hay un tema abierto en Costa Rica. Costa Rica tiene una normativa sobre posición en moneda extranjera muy particular, ¿verdad? Dicen que todos los países quieren ser únicos y que son únicos, pero en este caso, en Costa Rica existe una posición en moneda extranjera, digamos, lo que es estructural muy amplia, de menos 100 a más 100% del capital base, lo que considera muy amplio, pero luego hay restricciones en el mes o intradía que lo hace muy restrictivo. Entonces, eso es algo que tendrá que replantearse. Hay un grupo de gente en el Banco Central pensando en eso. Y lo que nosotros quisiéramos ir en algún momento, he estado varias veces en la discusión, es un país como Costa Rica, ¿a cuál la posición de moneda extranjera querías aspirar? Lo que hemos visto en la literatura, en países pequeños como el nuestro, alrededor del 30%. Entonces, del capital. Y aquí tenemos bancos que están muy cercanos al cero y bancos que están muy cerca al cero. Entonces, esa es una discusión que tendrá que darse. Pero bueno, ¿cómo pasamos de posiciones de casi del 100 al 30? Entonces, tiene que hacerse de manera gradual, anunciado, etcétera. Y el banco en algún momento quiso hacer una reforma sobre la posición y que hacer que la posición en moneda extranjera fuese muy similar al nivel de dolarización de los activos. Eso tiene cierta característica de que evita ganancias de suficiencia patrimonial por variación cambiaria. Tiene un efecto muy deseable, pero el ajuste puede ser muy abrupto. Entonces, se requiere repensarlo y plantear un tiempo más extenso para eso. Entonces, en posición de moneda extranjera, ¿qué puedo decir?
La experiencia reciente es que, digamos, un comportamiento responsable de los intermediarios cambiarios es una pregunta abierta de cuál debería ser para un país como Costa Rica, pequeño y abierto, con los riesgos que hay para el sistema financiero de la dolarización, la posición en moneda extranjera. Esa, no, creo que no le respondo, le dejo más preguntas que respuestas, pero es la discusión en la que hemos estado. ¿Ya? Es una discusión que sí hemos tenido. Muchas gracias, don Roger. Tenemos todavía algunas preguntas. ¿Podemos continuar unos minutos más? Sí. Adelante. Ok. Tenemos una pregunta de don Hernán Fonseca, que es, yo creo que es una de las preguntas que a usted como presidente del Banco Central más le deben hacer, y creo yo que es una también de las de los temas sobre la cual la gente en general tiene más, digamos, necesita Curiosidad. más información, esa más curiosidad exactamente, o más, más presión. La pregunta de don Hernán Fonseca se refiere básicamente al tema de la preeminencia del objetivo inflacionario frente a los temas de crecimiento, ¿verdad? En el sentido de que en el contexto actual, por ejemplo, si no existe espacios para que la política monetaria eh, tenga o maneje un balance distinto entre inflación y mayor crecimiento. Ese es probable, ese es uno de los temas más claves. A veces y sé que ese es un tema complejo, pero creo que es importante Sí, sí. responderlo. Sí, vamos a ver, sí, vamos a ver. Es totalmente cierto, es el dilema, es el conflicto, no de este Banco Central, sino de muchos otros bancos centrales, el dilema entre inflación y crecimiento. Parte de eso es que, ¿de qué depende el crecimiento en el largo plazo? ¿No? No depende de la política monetaria. El crecimiento, hay amplia literatura, lo que decía yo, con lo que he sido criticado, los modelos de crecimiento que uno habla, ¿verdad? Crecimiento depende de la cantidad y calidad de los recursos, de los factores de la producción, de las tecnologías utilizadas y de la calidad de las instituciones. Digamos, el gran aporte de Aaron Acemoglu, que en realidad cuando uno lo lee parece a Marx, nada más un Marx con matemática, ¿verdad? Pero es buenísimo. Sobre la calidad de las instituciones. Por la explicación de que él da, de cómo los distintos, el desarrollo en distintas partes del mundo y cómo está ligado a la calidad de las instituciones. Instituciones entendidas desde un punto de vista sociológico, es una palabra que la utilizamos a veces de una manera muy laxa. Instituciones como regla o conjunto de reglas para dirimir un conflicto, eso es una institución. No es el Banco Nacional o el Banco Central. El Banco Central es una institución en el tanto crea las reglas sobre el poder de compra de los costarricenses. Esa es la regla que hay con la inflación. Por eso, en ese sentido, es institución del Banco Central. Entonces, cuando uno se observa cuáles son las razones de qué es lo que está detrás del crecimiento económico en el mediano y largo plazo, no observa que sea la política monetaria. Por otro lado, cuando uno observa, ahora sí, en el entramado normativo en Costa Rica, e institucional, si queremos decirlo, de todas las reglas que hay, de cuál es el responsable de mantener el poder de compra de la moneda. Solo hay uno, el Banco Central. Usted puede ver que hay otras entidades financieras, otras partes del sector público que tienen responsabilidades en distintas áreas. Y a veces hay hasta duplicidad o varias para un mismo objetivo. Pero para la inflación solo hay uno, el Banco Central. Y entonces, si bien el Banco Central tiene que enfrentar ese dilema, en la actual coyuntura, con los riesgos del desanclaje de la inflación con respecto a las expectativas, el Banco Central no tiene ninguna duda de que le corresponde. Primero es estabilizar los precios. Después de estabilizar los precios, si hay espacio, porque la ley lo permite, pues puede colaborar, sí se puede colaborar en el crecimiento económico. Y esa es una discusión, yo no quiero sonar pretencioso, pero como a 4 directores de la Reserva Federal yo le he hecho esa pregunta y se ríen y le dicen que inclusive que está en Estados Unidos por razones políticas, pero desde el punto de vista técnico no tienen los instrumentos para promover el crecimiento económico. Yo no sé si con esto, eso le Sí, digo, pongo el caso de Estados Unidos porque es un país que usualmente se cita como que tiene el objetivo dual, que es un banco central que tiene el pleno empleo de los recursos y la inflación, pero en lo que sí puede actuar es en inflación.
Claro, no, yo creo que queda muy claro y creo que ese punto que estás mencionando es bien importante. Digamos, las políticas de crecimiento están en otro lado, no están claramente no están en el Banco Central. Y también a veces es un poco desconocimiento, creo yo, de los mercados y de las personas en el sentido de no entender que los temas inflacionarios y los ciclos económicos, que es otra cosa distinta que el crecimiento tendencial de largo plazo, esas en alguna medida son dos caras de la misma moneda. Banco Central, por ejemplo, cuando actúa para reducir la inflación, ¿no? Cuando actúa para combatir una deflación, digamos, ¿no? En el mundo está mirando un ciclo económico, un comportamiento de actividad económica demotador, ¿no? Y por lo tanto, entonces, a veces creo yo que es como usted lo ha planteado, es no saber diferenciar entre lo que es una política de crecimiento a largo plazo y lo que es, digamos, combatir o tener una herramienta para mitigar el ciclo económico, ¿verdad? Que desgraciadamente cuando tenemos inflaciones altas, los instrumentos de Banco Central van dirigidos a contener la demanda y eso necesariamente va a ralentizar la economía, digamos, es como el mecanismo natural. Pero creo que eso es importante, creo que es importante siempre responderlo porque yo diría que por dos razones, un poco para quitarle una presión indebida política al Banco Central, que es eso muy importante, y la otra es para que movamos como opinión pública la visión hacia dónde están los problemas de crecimiento, ¿no? Que están en otros sitios, están en competencia en los mercados de bienes y de servicios, están en productividad, están en temas de equidad, por ejemplo, en acceso a oportunidades de las personas. Entonces, yo creo que siempre vale la pena hacer esa aclaración. ¿Podemos tomar dos preguntas más o ya estamos abusando mucho de su No, tiempo? por supuesto, Es por que supuesto. le voy a ser muy sincero, nunca habíamos tenido tantas preguntas en esas sesiones que hemos hecho y creo que eso ha sido por la presentación que usted ha hecho. Tenemos una pregunta de Don Nila Arguedas, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión de la política monetaria a las tasas de interés en el mercado. Él pregunta que si considera que el proceso de transmisión de las variaciones de la tasa de política monetaria se transmite hoy en día de manera óptima al mercado o si por el contrario existe espacio para aumentar la efectividad de esa transmisión. Y si lo hubiera, ¿qué visualiza usted como que podrían ser los espacios de mejora para que eso suceda? Sí, hay, ¿no? Sí, sí, hay varios estudios en el sitio web del banco sobre el proceso de transición. Es una transición que no es inmediata, toma su tiempo y esa transición es variable. No sé si ustedes han escuchado alguna frase muy hecha, ¿verdad? Que dice que, que la política monetaria actúa con rezago y rezago variable. A eso se refiere, ¿verdad? Yo tomo la medida hoy y no es inmediatamente. Vea usted que lo que se hizo hace como un mes, hasta ahora estamos viendo algo de eso en el mercado cambiario y en el mercado de tasas de interés. Entonces ahí es el rezago. Y el rezago podemos medirlo en promedio, pero el promedio siempre tiene desviación, la famosa desviación estándar. Entonces, a veces actúa en un trimestre, a veces en 2 trimestres o a veces en más. Si hay transmisión de las tasas, es muy asimétrica, depende si es un aumento, si es una reducción, si es en tasas activas o tasas pasivas. Si se llega a completar, me parece que después de un periodo con 14, 15 meses, que ha visto, por lo menos en las tasas pasivas, el proceso ahí va poco a poco. ¿Qué es lo que hace que le quita o no le quita transmisión a tasas de interés? En parte los mismos excesos de liquidez. Una cuestión, no sé si voy a poder explicarme. Recuerde que el modelo es casi un anatema lo que voy a decir. El modelo de política monetaria del Banco Central es un modelo del monopolista. El Banco Central lo que pretende es fijar el precio de algo que se llama el crédito a 24 horas. Entonces, un monopolista, ¿qué es lo que tiene que hacer para ser exitoso en fijar el precio? Pues no puede hacer gran cosa con la demanda, es con la oferta, reducir la oferta. Entonces, el Banco Central lo primero que tiene que hacer es, no puede ser exitoso transmitiendo las señales de política monetaria si no puede transmitir ese precio. Entonces, lo primero que tiene que hacer es crear una escasez de liquidez. Y cuando crea una escasez de liquidez, eso se transmite a todos los mercados y ahí es donde puede fijar el precio. Entonces, lo primero, parte de lo que tiene que hacer el banco es retirar los excesos monetarios y con menores excesos monetarios podría ser más exitoso en la fijación de tasas. Pero también hay otras fricciones del mercado. Es un mercado en Costa Rica asimétrico.
un mercado que depende del servicio en que estudiemos. Hay poder de mercado de algunos jugadores. Todos lo saben, hay algunos bancos muy poderosos que pase lo que pase, es muy poco el ajuste que le hacen a los depositantes. Hay otros bancos que sí, que por un asunto de competencia, porque son más pequeños, porque se sienten en desventaja, no tienen ese acceso, digamos, automático de recursos, entonces tienen que hacer ajustes en sus tasas de captación. Entonces, muy probablemente la promoción de la competencia en el sistema financiero, en distintos productos, ayude a la transición. Pero digamos, no es tan automático que la competencia lo va a resolver todo. Parte primero de que el Banco Central entienda su propio modelo de política monetaria y reduzca los excesos de liquidez. Una vez que se han reducido los excesos de liquidez, el banco tendrá más fuerza para transmitir los efectos de su política monetaria, y luego la competencia va a ayudar a que eso que haga, porque si el Banco Central lo hace y obliga al Banco A que lo haga, el Banco B por competencia tiene que hacerlo y así sucesivamente. Ujú. No sé si con eso Sí, creo que sí. aclaro. Bueno, creo que ha sido clarísimo, de verdad. Muchísimas gracias, don Roger, de verdad, por casi nos ha dedicado 2 horas de su mañana a conversar sobre estos temas. Le agradecemos muchísimo su presentación y sus comentarios y creo que todos estamos muy satisfechos por mantener este canal abierto. Como usted lo mencionaba al principio, el rol del Banco Central eh, pasa mucho por la transparencia y por la claridad de la información, y creo que hoy hemos tenido un ejercicio de esa naturaleza. Así que de verdad estamos muy agradecidos por, por, por acompañarnos esta mañana en esta sesión y esperamos que lo podamos seguir invitando de vez en cuando. No, con mucho gusto, mucho gusto. Como le decía, yo agradezco esas oportunidades. Sé que la audiencia es una audiencia distinta, una audiencia dura, ¿verdad? En el sentido de que no van a hacer preguntas fáciles, pero bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Ajá. Muchísimas gracias y que pasen todos un buen día. La presentación y la grabación de esta actividad posteriormente les va a llegar a sus correos electrónicos, y de nuevo muchísimas gracias, don Roger, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen buen día. Hasta luego. Hasta pronto.